Dentro de los procesos, entonces, que debemos asociar a los cambios de materia o los procesos químicos, tenemos que entender primero qué es la materia. La materia no es más que todo lo que nos rodea a nosotros, tiende a tener un espacio, un volumen. Entonces, cuando ocupa un espacio, un volumen dentro de lo que es alrededor de nosotros, se conoce como materia. La materia, a su vez, está formada por diferentes tipos de estructuras. Y la principal estructura que forma a lo que es la materia son los átomos. A su vez, los átomos, entonces, están, digamos, consolidados con una serie de pequeñas, digamos, elementos o estructuras que giran alrededor de los átomos, que se conocen como electrones, protones, neutrones. Entonces, todo lo que ocupa un espacio determinado, pues ocupa un determinado momento. Ese espacio se lo conoce como materia. Nosotros, como unidades vivientes, somos materia, porque nuestro cuerpo está formado por moléculas, está formado por diferentes tipos de compuestos. Y por ende, entonces, tenemos una estructura atómica en nuestro cuerpo. Igual todo lo que nos rodea, ya sea un lápiz, ya sea una página, todo tiene un espacio, por lo tanto, ocupa un espacio, por lo tanto es materia. Entonces, la materia tiene diferentes tipos de estados. El principal, líquido, sólido, gas y plasma. Son los diferentes estados de la materia. Ahora, cada uno de ellos va a ocupar una estructura diferente. Por ejemplo, el estado sólido, pues existe un arreglo atómico en el cual los átomos, y son esas unidades que estamos representando aquí en el esquema, de manera, en la forma circular, sencillamente cuando los átomos se arreglan y se unen uno con otro, entonces cuando están unidos, bien unidos y no hay espacio entre los átomos uno con el otro, entonces eso recibe entonces el nombre de sólido. Si estamos hablando, por ejemplo, de esta estructura atómica que se llama cloruro de sodio, ¿y qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio no es más que la sal de mesa que nosotros consumimos en las casas. Tiene una fórmula química que se escribe así, NaCl, cloruro de sodio, se lee. Entonces, los cristales de cloruro de sodio, o sea, de sal, en la parte pues sólida, involucra de que los átomos están unidos unos con otros de una forma que no existe espacios entre los átomos y por eso los cristales de sal son así, de forma cuadrada, que nosotros los podemos ver detenidamente. Entonces, por eso son sólidos. En la parte de los líquidos es todo lo contrario. Cuando hablamos de líquidos estamos hablando de que los átomos que tienen los líquidos son más, digamos, separados. Esto involucra entonces de que los líquidos, la característica principal que tienen es que adoptan la forma del envase que lo tiene o el recipiente que lo tiene en el momento. Y eso se debe a que los átomos de todos los líquidos están mucho más separados en comparación a los sólidos, al estado sólido de la materia. Entonces, esa es una de las diferencias y por eso el hecho de que todos los líquidos adoptan la forma del envase que lo tengan en el momento. En el caso de los sólidos, es todo lo contrario porque los átomos están comprimidos uno con el otro. Por ejemplo, para hacer una comparación estado sólido-líquido, cuando hablamos de estados, por ejemplo, de gas, entonces los átomos de los estados gaseosos de la materia, entonces los átomos, dependiendo del tipo de gas que sea, entonces involucra de que los átomos están completamente separados. O sea, son mucho más separados entre uno al otro. Por eso involucra el hecho de que no hay una disociación de la materia. Y por eso recibe entonces el nombre de estado gaseoso. Sencillamente porque los átomos están dispersos completamente. Y, por ejemplo, pues aquí el esquema que podemos observar, en el cual los átomos, que son estas estructuras esféricas representadas, están completamente separados. Entonces, esos son algunos ejemplos
en el caso del estado de la materia, del estado líquido, sólido y gaseoso, comparando la estructura atómica de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos el gas cloro y acá, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cual, pues, se logran ver en el esquema como los átomos, que son estas unidades que están aquí, están completamente dispersos. Entonces, eso para que veamos la forma en la cual los átomos, comparándolos uno con el otro en los diferentes estados, cómo se logran, pues, estar dispersos. Ahora, hay que tener en cuenta el hecho de que estos estados de la materia van a sufrir diferentes tipos de cambios y esos cambios involucran el hecho de la presencia de energía. Cada vez que uno de los estados de la materia cambia de una fase a la otra, hay un consumo de energía o un gasto de energía. Entonces, ese gasto de energía básicamente se traduce en nuestra vida cotidiana a la presencia de calor. Y eso lo vamos a explicar ahorita, en el caso del punto de ebullición del agua. El otro estado de la materia, que es el plasma, el cual pues se maneja actualmente, pues sencillamente en este caso los átomos están sumamente dispersos uno del otro y tienen una característica en la cual pues se puede decir que constituye el 99% de la materia del universo. Es decir, pues todo lo que es el universo constituye lo que es la parte del plasma en la cual pues se forma todo lo que a partir de las estructuras moleculares, lo que se considera que se formó a partir de lo que es el sol y demás, y que los átomos están dispersos. Veamos entonces los diferentes estados, cómo cambian. Este esquema vamos a ver cómo los estados de la materia, que es el estado líquido, sólido, y el de gas, pueden cambiar de un estado al otro. Entonces involucra, por ejemplo, el estado líquido, cómo cambia al estado al estado sólido, y eso se le conoce como solidificación. En el caso del sólido, cuando cambia a estado de gas, se conoce como sublimación, y de estado líquido a estado gaseoso, se conoce entonces como vaporización o evaporización. Entonces, esto involucra, esas flechas indican el consumo de energía o el cambio que van a sufrir los diferentes estados de la materia, lo cual entonces involucra el movimiento de átomos dentro de lo que es cada uno de ellos. Entonces, en el caso, por ejemplo, tomando como asociación el caso de la evaporización, es el proceso en el cual las moléculas que pertenecen a un material líquido se escapan al estado gaseoso. Entonces, eso involucra el hecho de, como vemos aquí en el esquema, observen los puntos rojos, involucra de que los átomos comienzan a moverse y eso cambia, hace que entonces el estado del líquido cambie y se condensa y pasa a estado entonces a estado de gas. Vamos a buscar entonces otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de los gastos de energía. Para que ocurra el estado sólido, de un material sólido se transforme a gas, entonces involucra que se necesita un consumo de energía o un menor consumo de energía de acuerdo al cambio. Si hay de cambio de líquido, digamos agua, a estado de gas, ese proceso que se llama ebullición, entonces involucra la presencia de un gasto de energía, o sea que se necesita energía. ¿Quién ofrece esa energía? Bueno, imaginemos que estamos en nuestras casas y que tenemos en un recipiente determinado, tenemos agua en estado líquido. Cuando el agua en estado líquido se coloca en presencia de calor, eso es energía. Entonces, esa energía hace que las moléculas del agua comiencen entonces a ser fluidas, a aumentar la temperatura y eso hace que las moléculas aumenten su temperatura a lo que se llama punto de ebullición. Y ese punto de ebullición
se registra en 100 grados centígrados. Cuando ocurre eso, entonces las moléculas van a transformarse y surge entonces el cambio del líquido, pasa a estado gaseoso, o sea, se evapora. Entonces, se llama punto de ebullición y ocurre cuando ocurre la transformación y se evapora el agua. Entonces, esos son algunos de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta en el caso de tener a consideración qué es la materia. Ahora, en el caso del módulo de los talleres correspondientes a este tema y de la definición que existen de la materia y las propiedades que aparecen en el módulo, pues se mencionan los diferentes tipos de cambios que surgen. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el caso de la temperatura. La temperatura se puede medir en diferentes escalas. Escala Kelvin, escala de Celsius y escala de Fahrenheit. Normalmente la escala de temperatura más utilizada en nuestras vidas involucra la escala de grados centígrados. Se asocia a grados centígrados porque tiende a que los termómetros, en su gran mayoría, tienden a tener la graduación en grados centígrados. Entonces, para el hecho de lo que es la parte de la fermentación y diferentes tipos de fórmulas que aparecen en el módulo, hay que tomar en consideración el hecho de que cuando se habla de cambios de temperatura o cambios de estado de la materia, por ejemplo, en el caso del punto de ebullición, son 100 grados centígrados. 100 grados centígrados involucra el hecho de que el punto de ebullición, las moléculas han cambiado de una forma en la cual entonces hacen de que el líquido pase a estado de gas. Entonces, el punto de ebullición involucra los 100 grados centígrados. En el módulo se explica una fórmula, el cual se hacen cálculos para hacer transformaciones de grados centígrados a grados Fahrenheit. Por el hecho del módulo, solamente es necesario el hecho de que ustedes manejen qué significa grados centígrados, qué significa grados Fahrenheit, tomando en consideración los estados de la materia. Y de aquí, entonces, el caso de la fermentación, que tiene que ver con diferentes procesos en el cual involucra de que en presencia de ciertas sustancias y de ciertos microorganismos se puede transformar una sustancia determinada, por ejemplo, glucosa, o sea, azúcar, y transformarse en presencia de microorganismos como, por ejemplo, algún tipo de bacteria o algún tipo de microorganismos como hongos o levadura, y transformar entonces esa sustancia para obtener un producto determinado, liberando ciertos productos como dióxido de carbono. O en otros procesos puede darse el caso de que se liberen cambios como, por ejemplo, liberen oxígeno. Pero en el caso de la fermentación se va a obtener entonces dióxido de carbono y se va a liberar una sustancia líquida que se conoce como etanol. Entonces, los procesos de fermentación es el mejor ejemplo de observar cómo pueden ocurrir cambios a nivel de lo que es materia, tomando en cuenta diferentes factores. Temperatura, en el cual se necesitan cambios de energía, cambios en el caso de los movimientos de los átomos, para obtener entonces un producto. Entonces, esa es la forma, pues, resumida de la explicación del último tema que aparece en la parte del módulo.